Entonces, habíamos dejado en la clase anterior la interpelación judicial. A ver, la regla general entonces es que el acreedor interpela al deudor mediante una acción de carácter judicial. La ley, cuando emplea la expresión cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor, lo que está diciendo es que hay una acción legal, una demanda, una gestión judicial donde el acreedor está haciéndole saber al deudor que su retardo imputable le está causando daño. No se necesita que el acreedor solicite en forma expresa al juez que tenga por constituido en mora al deudor. No es ese el sentido, sino que lo que la ley ha querido decir es que el acreedor, al hacer efectivo judicialmente su derecho y notificar de ello al deudor, la ley entiende que se está satisfaciendo esta idea del requerimiento judicial. Por lo tanto, puede ser cualquier gestión, cualquier demanda, donde quede claramente, establecido que el acreedor está siendo efectivo, está ejerciendo sus derechos. Puede ser una demanda de resolución de contrato, una demanda de cumplimiento de contrato, una demanda de indemnización de perjuicios, o una solicitud, es decir, cualquier antecedente judicial que sea demostrativo de la voluntad por parte del acreedor en orden a ejercer sus prerrogativas emanadas del contrato. Surge la pregunta ahora, ¿cuándo el deudor queda constituido en mora? ¿Con la sola presentación de la demanda? O dicho hoy día en el lenguaje actual, con el hecho de haber subido la demanda a la oficina judicial virtual, ¿o va a ser necesario notificar al deudor? A ver, los profesores Ramos y Abeliuk, hoy día fallecidos ambos, entendían que lo que corresponde es que opere la notificación válida de la demanda, porque ese es el minuto en el cual vamos a entender trabada la litis. Por lo tanto, ¿cómo hacemos sabedor al deudor que su retardo imputable le está causando daño al acreedor? Solo cuando él toma conocimiento de la correspondiente demanda. Hay fallos, sin embargo, que dicen que la constitución en mora se produce desde la contestación de la demanda. Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que solamente desde la notificación de la demanda. Se ha discutido también si ha de ser ante tribunal competente o puede serlo ante tribunal incompetente. Para mí es indiferente porque en uno u otro caso el acreedor está demostrando claramente su intención de ejercer sus derechos. Pero lo que me resulta del todo lógico es que sí se necesita de la notificación válida de la demanda. Y el cuarto requisito cuarto elemento para que el deudor esté constituido en mora es que el acreedor debe ser un contratante diligente. Y en los contratos bilaterales debe ser un contratante que haya cumplido o ya no a cumplir. Por eso entonces que cuando el acreedor no ha cumplido ni está llano a cumplir, el acreedor se expone a que el deudor demandado se defienda a través de la excepción de contrato no cumplido, que en el fondo es un remedio defensivo, ¿Y en qué consiste este remedio defensivo? El deudor dice, sí, si bien yo no he cumplido, mi demandante tampoco ha cumplido o no está llano a cumplir. Y por lo tanto nos vamos a enfrentar a la disyuntiva en el juicio en orden a saber, ¿hay solo un contratante incumplidor o ambos son incumplidores? Y por lo tanto, si ambos incumplidores, evidentemente el juez en su sentencia tendrá que hacerse cargo de ello. Y es por eso que se dice que cuando hay incumplimiento recíproco, los tribunales de justicia pueden acoger la pretensión resolutoria, pero sin otorgar a ninguno de ellos indemnización de perjuicios. ¿Y cuál es el fundamento de la excepción de contrato no cumplido? Simplemente la equidad.
Porque la equidad y la economía procesal, porque no sería justo que yo, digamos, demande a mi deudor y que éste a su vez tenga que iniciar un juicio para contrademandarme a mí por incumplimiento. Esto debe ser resuelto en el mismo proceso y es por esa razón o expediente judicial o expediente digital como se dice hoy día. Entonces, por lo tanto, las razones de equidad hacen que, en definitiva, la excepción de contrato no cumplido sea un remedio defensivo por parte del deudor. Ahora, ¿cuál es el razonamiento? Yo ya se los he dicho y se los dije a propósito cuando estudiamos la condición resolutoria tácita. Si hay incumplimiento recíproco, los tribunales hoy no pueden eludir la situación y tienen que pronunciarse. Y pueden perfectamente resolver un contrato aun cuando ambos sean incumplidores, pero en caso alguno están llamados a otorgar indemnización de perjuicios. ¿Qué efectos produce la mora? 1. El acreedor puede demandar indemnización de perjuicios. Clarísimo. El deudor se hace responsable del caso fortuito. Fíjense, si yo soy el vendedor y tengo que entregar la cosa y no la entrego y sobreviene un caso fortuito, no me libera de responsabilidad. Me hago responsable del caso fortuito por estar en mora de entregar. Y al mismo tiempo, el riesgo pasa a ser del deudor. Por lo tanto, si yo estoy constituido en mora y la especie perece por caso fortuito, mi obligación no se extingue. Terminamos, en consecuencia, los requisitos de procedencia de la indemnización de perjuicios. Vamos a ver finalmente, antes de pasar a la evaluación de los perjuicios, a la mora del acreedor. Imaginémonos lo siguiente. El vendedor tiene que entregar una especie o cuerpo cierto. Y sabemos que cuando un deudor tiene que entregar una especie o cuerpo cierto, tiene que por un lado entregarla y por otro lado tiene que conservarla y cuidarla en estado de servir para el fin, ¿cierto?, por el cual el comprador la adquirió. ¿Qué ocurre si yo, vendedor, llego con el producto a las puertas de la casa del vendedor y éste no la quiere recibir? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ahí tenemos la mora del acreedor. El código no ha reglamentado de modo orgánico la mora del acreedor, pero a partir de diferentes cuerpos legales, o sea, normas de nuestro Código Civil, se dice que la mora del acreedor es la repugnancia del acreedor a recibir la cosa. Imagínense ustedes, llega el camión, ¿cierto?, el camión que transporta lo que ustedes compraron en alguna tienda del retail. Imagínense, llega el televisor de 85 pulgadas, 8K, full, todos los full que sea posible. Smart TV, todas las challas posibles. Y resulta que el comprador dice, ¿sabe? No lo puedo recibir. No lo quiero recibir. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el acreedor de la obligación asociada a la entrega del bien comprado? El comprador. Entonces, ¿cuándo vamos a entender que este acreedor está en mora y qué efectos se producen a consecuencia de ello? Aquí hay tres posturas. Unos dicen, mire, este acreedor está en mora si el deudor ha debido recurrir al procedimiento de pago por consignación. O sea, si el deudor ha debido utilizar el expediente pago por consignación, usted, acreedor, está en mora. Le pongo un caso. El arrendatario, ¿cierto?, va a pagar la renta y el acreedor no le recibe la renta. Por ejemplo, cerró la cuenta corriente donde tenían que hacerse las transferencias electrónicas.
El arrendatario tiene los 200.000 pesos en efectivo. Se los quiere entregar al arrendador y este no los quiere recibir. Bueno, si el arrendatario ha debido ocupar un procedimiento de pago por consignación que está en la ley de arrendamiento, que supone entregar el dinero a la Tesorería General de la República para que ésta se lo remita al arrendador, se entiende, por algunos, que ese es el instante en el cual el acreedor queda constituido en mora. Segundo, para otros, el acreedor estará en mora si es que el deudor lo ha interpelado judicialmente. Aquí se aplica analógicamente el 1551 número 3. Y finalmente hay una tercera corriente que dice, mire, el acreedor está en mora si el deudor por cualquier medio, realizó el ofrecimiento al acreedor en orden a entregarle lo adeudado. O sea, bastaría un ofrecimiento extrajudicial, una carta, un correo electrónico, un WhatsApp, un llamado telefónico, etc. Por lo tanto, aquí se discute cuál es el instante en el cual el acreedor está constituido en mora. Repito, unos sostienen desde que el deudor debió utilizar el procedimiento de pago por consignación. Otros, desde que fue demandado judicialmente, o sea, reconvenido judicialmente. Y para otros, desde que se hizo el ofrecimiento a través de cualquier medio que permita, obviamente, después respaldarlo desde el punto de vista probatorio. ¿Qué efectos produce que el acreedor esté en mora? O sea, imagínense ustedes que el arrendador no quiera recibir la renta de arrendamiento. O, tratándose de una especie de cuerpo cierto, por ejemplo, ¿qué efecto se produce? O una especie genérica. ¿Qué es lo que pasa? 1. Disminuye la responsabilidad del deudor, pues solo va a responder de la culpa grave o del dolo, en el cuidado de la cosa. 2. El acreedor tiene que indemnizar los perjuicios que sigan de no recibir la cosa, como lo prueba el artículo 1827 ubicado en el contrato de compraventa. Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido. O sea, si yo mañana me vienen a dejar este televisor, yo no lo recibo, ¿qué es lo que va a hacer el vendedor? Lo va a tomar y lo va a almacenar. Si eso supone un costo, ese costo es de mi cargo como acreedor. 3. Si el deudor tuvo que pagar por consignación, los costos de ese procedimiento judicial llamado pago por consignación, tiene que asumirlos el acreedor. Terminamos, entonces, todo lo que dice relación con la indemnización de perjuicios. En la próxima clase vamos a iniciar el estudio de cómo se evalúan los perjuicios. Y para esto les adelanto desde ya que la evaluación de perjuicios puede ser hecha por el juez, que es la regla general. 2. La evaluación de perjuicio la puede realizar la ley, excepcionalísimo. O bien la evaluación de perjuicios la pueden realizar las partes. Y cuando las partes realizan la evaluación de perjuicios, nosotros decimos que hay una cláusula penal. Por lo tanto, la cláusula penal, desde ya, por favor que les quede esto muy claro, es la evaluación convencional de los perjuicios. Entonces, en la próxima clase vamos a estudiar la evaluación judicial de los perjuicios.